Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades organizadas y difundidas por el Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con las tareas realizadas en el marco del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En específico, continuaremos con la sesión 2, presentación de misiones de visitantes extranjeros, objetivos y alcances. En esta oportunidad, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y directora de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, hizo un reconocimiento del proceso abierto y competitivo, al haber una participación de más partidos y por primera vez de candidatos independientes a diversos cargos de elección popular en las pasadas elecciones del 7 de junio. Siguiendo los mandatos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, la misión de la Organización de Estados Americanos observó los diferentes aspectos de esta contienda electoral, incluyendo aspectos legales, tecnológicos, financiamiento de campañas y género. De igual modo, dará seguimiento a las denuncias, inquietudes o preocupaciones que puedan surgir durante el proceso electoral y las remitirá a las autoridades que correspondan para su procesamiento. Demos inicio con esta sesión número 2. Comenzamos. Sin mayor preámbulo, por favor, doctora, muchísimas gracias. Es un honor tenerla esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un especial saludo a todos los miembros de las distintas misiones de observación. Estoy segura que comparten conmigo, que también presido una misión de observación, ese sentimiento de profundo agradecimiento por el pueblo mexicano, frente al cual uno pues siempre se siente profundamente hermanado por su gentileza, por su amabilidad, siempre nos hace sentir como en casa. Agradezco de manera muy particular esta mañana la presencia de altas autoridades en cuyas manos está la administración de este proceso electoral tan importante y tan significativo para México, los miembros del Instituto Nacional Electoral, los consejeros que nos acompañan, magistrados, la querida magistrada que nos acompaña hoy, le agradecemos mucho su presencia, miembros de la Fiscalía de Delitos Electorales también, en fin, a todas las autoridades, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por darnos esta breve oportunidad de dirigirnos a esta audiencia para explicarles las características fundamentales de las misiones de observación electoral de la OEA. De antemano les pido disculpas porque no voy a poder quedarme en toda la sesión, pero quisiera que don Alejandro Urizar, que es el segundo de a bordo de nuestra delegación, se ponga en pie. Don Alejandro va a quedarse una vez que yo haga la introducción inicial, gracias Alejandro, para responder las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Y simplemente a modo pues de introducción para presentar los aspectos esenciales de nuestra misión, quisiera en primer término contextualizar el papel de las misiones y de dónde venimos, y es importante señalar que ya acumulamos más de 50 años de estos ejercicios de observación electoral. Como yo bien lo señalo, hemos venido conjuntando un equipo de trabajadores por la democracia en nuestro hemisferio, gracias a quienes, a veces de manera muy silenciosa, América Latina les debe mucho del fortalecimiento de la democracia, no solamente en su expresión sufragista, sino también en otra serie de aspectos del funcionamiento de la democracia. La primera misión de la OEA en materia de observación electoral se desplegó en el año 1962 y con gran honor puedo decir que fue una misión desplegada en mi país, en Costa Rica. Han habido 3 etapas
de las misiones de observación electoral. La primera generación, que fue la inicial, de misiones muy pequeñas, muy concentradas en las capitales, con poco despliegue territorial, con mandatos muy acotados de lo que tenían que observar. Posteriormente vinieron otras misiones de mayor despliegue, pero muy de la mano de puntos importantes de quiebre en algunas democracias latinoamericanas. El caso más emblemático, el caso de Nicaragua, cuando después de varios años sin procesos de sustitución por la vía electoral, pues se organizaron las elecciones de 1990 y finalmente lo que llamamos la tercera generación de misiones que se inician a inicios de este siglo, que son misiones con amplio despliegue territorial y con metodologías muy especializadas, basadas todas ellas en los procedimientos y en los lineamientos que establece la Carta Democrática Interamericana. Es importante también señalar que las misiones se despliegan a petición de los estados y son financiadas enteramente con fondos de cooperación canalizados desde los gobiernos a través de la OEA. En el caso propiamente de México, la misión está siendo integrada en esta ocasión por 61 personas, una importante presencia de mujeres en esa misión, más del 50% son mujeres. Es una misión que recoge las preocupaciones últimas de las misiones de la OEA, que es ir mucho más allá de la observación de lo que acontece el propio día de emisión del sufragio, y profundizamos mucho en los elementos de la calidad del proceso electoral, de manera que tenemos 8 áreas de observación especial con personas muy avesadas en todas estas áreas y con mucha experiencia. Me refiero a temas como no solamente organización electoral, seguridad y delitos electorales, justicia electoral, financiamiento político, sino también unas áreas de más novedosa incorporación, como son los temas de equidad de género. Tenemos que felicitar a México por este paso tan hermoso que dio hacia la paridad, la inclusión de la paridad en sus reformas electorales. Tenemos observación en los aspectos de tecnología electoral, en donde México también tiene mucho que enseñarnos en esta elección. Concentramos una observación especial en lo que respecta a la participación de personas indígenas, afrodescendientes, y también un componente en donde esperamos aprender mucho de esta observación, de esta misión, que es la participación de personas con discapacidad. Es una misión muy diversa, lo cual también enriquece el intercambio de observaciones, la elaboración del informe final, porque hacen parte de ella 22 personas de 22 nacionalidades diferentes. La pretensión que tenemos es desplegar observadores en 17 estados de la Federación, más el Distrito Federal, es decir, tendremos presencia en 18 estados de la Federación y poder en consecuencia pues cubrir muchos de los aspectos que nos han sido requeridos. La misión se ha dividido en 3 momentos: una misión de avanzada que tuvimos hace aproximadamente un mes, en donde fundamentalmente establecimos el contacto con las principales autoridades electorales y con los principales partidos políticos, así como con los medios de comunicación. A partir de esta avanzada fue posible hacer el diseño final de la misión, pero por sobre todo tener nosotros las plenas garantías que las encontramos y las seguimos verificando todos los días en nuestro trabajo en esta segunda etapa del despliegue territorial, que son las garantías de plena colaboración y amplia disposición de las autoridades electorales a facilitarnos el trabajo. Hemos firmado un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, según el cual se nos brinda acceso irrestricto a toda la información y ante todas las instancias que nosotros consideramos vayan a ser necesarias para poder rendir nuestro informe. Durante la primera etapa hicimos básicamente eso. En la segunda etapa estamos ya ahora en el despliegue territorial.
Los equipos nuestros están saliendo entre hoy y mañana a todos los estados a donde vamos a tener presencia, y la etapa final es la etapa de preparación del informe. Son informes muy densos, muy especializados, y tengo que reconocer que en misiones anteriores que hemos organizado en México siempre hemos encontrado una enorme receptividad para tomar en cuenta muchas de las recomendaciones que nuestros informes incluyen, y estamos convencidos de que el próximo informe encontrará también terreno fértil para leerlo con la seriedad que amerita un informe de esta magnitud. En términos generales, yo puedo decirles que al día de hoy, de todos los contactos que hemos tenido, que han sido muchísimos, y de todo el espectro político mexicano, de distintos sectores de la población, por supuesto el nivel institucional, estamos encontrando que este proceso, haciendo abstracción, que ciertamente no lo podemos hacer, pero lo dejo momentáneamente de lado, de temas más coyunturales que están impactando, sin lugar a dudas, el ánimo electoral, y esperamos que no necesariamente de manera definitiva la organización electoral, es un proceso en donde fundamentalmente se debaten los temas de la agenda nacional, algunos de ellos con mucha pasión, con mucha intensidad, en donde obviamente pues las personas vuelven a revivir temas que les angustian, que les preocupan, pero en donde particularmente está llamando mucho la atención, y hay muchas expectativas en torno a lo que un poco nos presentaban con mucho detalle en la exposición anterior, que es cómo van a poder implementarse reformas electorales que recogen tantas aspiraciones tan complejas, y la respuesta que las distintas instituciones estarán brindando para poder garantizar la efectiva implementación de la legislación electoral. Es decir, hay muchas expectativas, no solamente en México, sino también a nivel internacional, por observar un sistema electoral que sin lugar a dudas ha venido aspirando a perfeccionarse, a sofisticarse, pero que en cada paso, pues ciertamente implica mayores desafíos para las instituciones que fiscalizan estos procesos. En cuanto, digamos, a los temas más de coyuntura, pues compartimos las preocupaciones que las mismas autoridades electorales han venido expresando en torno a algunos de los hechos de violencia y de inseguridad. Confiamos que finalmente pues, se imponga la sensatez, se imponga la razón de parte de algunos de los grupos que han querido pues, utilizar el proceso electoral para dirimir algunas de sus, digamos, exigencias, de sus luchas o de las causas que ellos están defendiendo a nivel gremial, pero por lo menos sí podemos dar plena certeza de que desde el punto de vista de la voluntad, de los esfuerzos que se han venido desplegando por parte de las autoridades electorales y también de las autoridades de seguridad nacional, a lo que se aspira es a poder dar plenas garantías de que el 7 de junio se pueda organizar con la mayor normalidad posible las elecciones en todas las casillas del país. Nosotros, pues básicamente reiteramos nuestro agradecimiento a todas las autoridades y nuestro pues, mensaje de esperanza y de aliento en el sentido de que podamos finiquitar este proceso una vez más, demostrando que aquellas naciones que apuestan con gran convicción por las instituciones democráticas ciertamente son naciones a las que les cuesta un poco más, pero que a pesar de las dificultades siguen entendiendo y comprendiendo que los complejos problemas de las democracias solamente son posibles de resolverse apostando a más democracias y a más institucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Chinchilla por su intervención, en donde nos compartió la labor
de la Organización de Estados Americanos desplegada desde hace muchísimos años y con particular referencia al ejercicio que están desplegando ahora en el proceso electoral mexicano. Además, los agradecidos sin duda somos nosotros, las instituciones electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por la diversidad en la integración de la misión de observación, la diversidad temática, la especialización metodológica, el agradecimiento a la OEA, a la UNIORE, a todas y todos ustedes, y me uno a la disculpa que ofrecía en un principio la doctora Chinchilla, ya que daremos paso inmediatamente a la siguiente sesión. Sin embargo, como ustedes saben, estamos a su disposición permanente durante estos 3 días del foro informativo, tanto las y los participantes como las autoridades electorales, para resolver de manera permanente las dudas, preguntas, comentarios que tengan sobre nuestro proceso. Muchísimas gracias a todas y todos. Empiezo por hacer un agradecimiento a las autoridades electorales mexicanas por la posibilidad de acompañarles nuevamente y a las puertas de este nuevo proceso electoral, que como nos quedó muy bien establecido en los paneles anteriores, resulta un proceso sin precedentes por su contexto, sus condiciones y las reformas que involucra. Ahora nos toca echar un vistazo al tema de la organización electoral y cómo las estructuras resultan modificadas por esta reforma y cómo las estructuras también se han adaptado para las facultades, competencias y responsabilidades que las reformas les han otorgado. Y creo que en ese sentido es importante señalar como latinoamericano, que en realidad la preocupación por el modelo de organización electoral ha llegado en esta parte del mundo a constituirse en un verdadero modelo que inspira las formas que adoptan las estructuras encargadas de organizar las elecciones y juzgar los conflictos que surjan en el marco de las elecciones. De tal manera que el modelo latinoamericano, que por cierto es uno de los que internacionalmente resulta más atractivo para las jóvenes democracias, se caracteriza por encargar a instituciones autónomas, especializadas y permanentes la conducción de todos los temas relacionados con las elecciones. Hay importantes consecuencias que se derivan del uso del modelo latinoamericano, sobre las cuales nos podríamos detener en otra oportunidad. Pero como estamos ahora con poco tiempo y con 2 distinguidos representantes, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral del Distrito Federal, no quiero tomar más tiempo y más bien hacer algunos comentarios posteriores. Déjenme, sin embargo, hacer una nota respecto de la importancia que aquí en México se ha otorgado al modelo de organización electoral y a las competencias que se atribuyen a las entidades electorales. No solamente hay una relación muy estrecha entre la evolución hacia la democracia consolidada en México y la figura de los organismos electorales, sobre todo en el proceso de transformación del Instituto Federal Electoral en su momento y ahora el Instituto Nacional Electoral, sino que también estas entidades en México tienen facultades, algunas de las cuales resultaron en su momento sin precedente en el mundo. Por ejemplo, el poder emitir y tener que emitir una opinión respecto de la equidad en la cobertura de los medios de comunicación en un proceso electoral, además de todo el manejo de las conocidas franjas electorales para los temas de la comunicación política. Yo diría, sin temor a equivocarme, que uno puede encontrar estructuras electorales igualmente complejas
que el INE y el Tribunal Electoral aquí en México, pero dudo que podamos encontrar en el mundo organismos electorales que tengan que cumplir tantas, tan diversas y tan complejas competencias como los organismos mexicanos. Y eso que por un lado habla bien de la confianza en las instituciones electorales en este país, también puede significar, ya se señaló en algún momento en el curso de la mañana, un riesgo al llevarlos al límite de sus posibilidades por medio de la atribución de tantas competencias. De tal manera que para poder avanzar en este diálogo, y quién mejor que uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Arturo, tiene la palabra. Muchas gracias. Tomaré. Buenos días. Prefiero platicarles desde acá para poder comentar algunas láminas que podrían ayudarnos a ordenar algunos razonamientos que quisiera compartir con ustedes. Me encanta estar con estas personalidades acá y sobre todo agradecer que le llamen a las instituciones electorales mexicanas complejas. En realidad son barrocas, bizarras. Es realmente impresionante revisar la ley electoral y encontrar la gran cantidad de elementos y por consecuencia la gran cantidad de dificultades de acompasar todas las normas en un solo concepto. Cada vez que estamos analizando alguna norma electoral, algún partido nos dice en la mesa del Consejo General, pero es que te estás fijando en el artículo número tal, pero si ves lo que dice el artículo número 300, quién sabe cuánto, se contradicen. ¿Cómo van a decidir ustedes? Y esto es producto de la gran cantidad de engroses uno tras otro que ha tenido nuestras normas y en consecuencia la serie de problemas que tenemos para resolverlo. La primera lámina que yo quisiera comentar con ustedes es simple y sencillamente recordar algunos elementos que nos pueden ayudar a meter orden en lo que platicaremos en unos segundos. La reforma política como concepto en México nació desde 1977 como una gran esperanza de siempre avanzar hacia un escenario mejor. La reforma política de 77 abrió un primer espacio y eso nos permitió empezar a tener una esperanza de que íbamos a transitar hacia la democracia. En consecuencia, nos acostumbramos a las reformas electorales y de hecho entre 77 y 96 prácticamente hubo una reforma electoral para cada elección. Cuando se acercaba una elección, una reforma electoral que buscaba resolver algún asunto. Y en consecuencia, bueno, pues tenemos un intento por parte del sistema de legitimar sus procesos electorales y paralelamente una presión constante de la oposición por perfeccionar los sistemas electorales. Esto estuvo acompañado cronológicamente, y trataré de explicarlo así, por un incremento en la competencia electoral, por eso la flecha va hacia allá. Mientras más se perfeccionaba la autoridad electoral a lo largo de todas las reformas electorales, más incrementaba la posibilidad de que los partidos políticos tuvieran mejores condiciones para competir en contra del partido que había ganado todas las elecciones desde 1929 en adelante. Y finalmente, esto en su conjunto nos llevó a tener también un fortalecimiento del sistema de partidos que se fue haciendo cada vez más complejo. ¿Con base en qué? Vamos a avanzar ahorita en la siguiente lámina, pero ahorita comentar con base en darle mejores condiciones de competencia a cada partido político. Y esto es básicamente otorgar las tres prerrogativas fundamentales: dinero, acceso a medios de comunicación y alguna forma de fiscalización de sus recursos. Entonces, este es un marco general a través del cual México evolucionó. Déjenme en la siguiente lámina comentar algunos elementos para ver cómo esto se convirtió en una práctica
gradual de avanzar hacia el momento que estamos hoy y por qué llegamos a tener el INE y por qué desapareció el IFE hace un poco más de un año. Ya decía yo, 77, 88, ¿cuál era el órgano electoral? Básicamente la Secretaría de Gobernación, básicamente el gobierno, eso que llamábamos la Comisión Federal Electoral. ¿Cuál era el debate en las reformas que ocurrieron en ese entonces? Construir un sistema de partidos, buscar la representación. Básicamente el gran logro en este periodo fue darle acceso a los partidos a través de representación proporcional a la Cámara de Diputados. Y eso generó la imagen de que teníamos un sistema de partidos y que todos tenían alguna voz, siendo que el sistema seguía funcionando porque el Partido Revolucionario Institucional mantenía el poder. Por eso pongo partido hegemónico y la percepción de luchar en contra del fraude. Todos recordamos la elección de 88 como una elección que generó un gran conflicto en el país. 91-96, entonces, nace el IFE, pero todavía controlado por la Secretaría de Gobernación. Por eso, entre paréntesis, puse Segov, porque el presidente del IFE era el secretario de Gobernación. ¿Cuál era el debate en ese entonces? ¿Qué es por lo que se luchaba en ese entonces? Perfeccionar los procedimientos electorales. Es cuando surge la credencial para votar con fotografía, es cuando surge la insaculación para seleccionar a los funcionarios de casilla, es cuando perfeccionamos una serie de procedimientos electorales que le dan finalmente al instituto un primer elemento de autonomía institucional y el efecto claramente es el incremento de la competencia entre los partidos políticos. Rápidamente, 96 a 2007, una etapa diferente, otro conjunto de reformas. Ahí es cuando llamamos al IFE el IFE ciudadano. ¿Por qué? Porque entonces se va a la Secretaría de Gobernación y somos solamente los consejeros electorales y los directores los que conducimos todo el proceso dentro del Instituto Federal Electoral de entonces. ¿Cuál es el debate? Bueno, si bien ya habíamos hablado de una autonomía, de un sistema de partidos más fuerte, otorgar financiamiento a los partidos políticos y fiscalizar los recursos de los partidos se volvió el eje fundamental en este periodo. Es un IFE ciudadano que se vuelve independiente y genera como efecto la primera alternancia en el poder en México. 2007, una nueva reforma electoral que viene después de la complicadísima elección del 2006. El IFE sigue siendo el IFE, pero empieza a ser calificado como un IFE partidizado, un IFE que se dio a la lucha de los partidos políticos porque las reformas volvieron a colocar a los partidos, ya no a uno, sino a varios partidos, en ciertos espacios de las tomas de decisiones. ¿Cuál era el debate entonces? Darle al IFE, un control más claro de los medios de comunicación. Con estas prohibiciones que ya Salvador mencionaba hace un rato, se prohíbe comprar tiempos a los medios de comunicación a partir de entonces y el IFE se convierte en la autoridad que regula todos los tiempos para los partidos políticos. Y esto genera una serie de nuevas confrontaciones, ya no entre la autoridad y los partidos políticos, sino entre la autoridad y los medios de comunicación, entre la autoridad y algunos estados de la República y desde luego entre la autoridad y algunos candidatos como ocurrió en el 2006. ¿Cuál era la aspiración de esa reforma? Recuperarle credibilidad al IFE después del difícil desenlace de la elección del 2006, en donde el IFE perdió la credibilidad ante la ciudadanía por la dificultad de decidir en un empate prácticamente por 250,000 votos entre el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, y el candidato del Partido Acción Nacional, que fue presidente, Felipe Calderón. ¿Cuál es el efecto otra vez? Un cuestionamiento del instituto, pero un incremento todavía mayor de la competitividad de los partidos políticos. Vamos entonces en este contexto a 2014. ¿Qué faltaba? La reforma logró avanzar en el 2007 en muchos elementos, pero en la elección del 2012 se volvió a poner sobre la mesa un debate muy importante. Ya no era la falta de credibilidad en el proceso electoral, ya no era el manejo de los tiempos, los spots para radio y para televisión.
Ahora era que, si bien México había avanzado a una transición muy hacia la democracia en las elecciones federales, cuando se trataba de organizar elecciones en los estados de la República, encontrábamos todavía viejos vicios que no llegaban todavía ni siquiera a la época de los 70s o de los 80s en lo que tocaba a su normatividad. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.